talleres, en los encuentros de mate, en las consultas, pero la idea es de tratar de hacerle llegar hoy un poco de información general a todos, pero en este horario, más que hablar, aunque vamos a hablar un poco de qué es esto de la relación entre el número, el nombre y el destino, mi interés principal es que cerremos el día de hoy, un hermoso domingo, con una o varias reflexiones. Es más, lo que vamos a compartir hoy lo vamos a grabar y subir al canal para que después lo puedan volver a mirar y decir, ¿qué dijo acá? No, con esto no estoy de acuerdo. A ver, lo voy a volver a mirar, porque a mí me encanta ser, entre comillas, provocadora. Y creo que cuando uno provoca en el otro algo, aunque sea enojo, invita a indagar sobre ese enojo, a ver de qué se trata. Si realmente es algo que le compete a la persona que hablaba o es algo que me está pasando a mí y debería reparar. Me presento, mi nombre es Graciela González, Grace, por eso el nombre, la casa de Grace. Inicialmente en mi juventud, hace un montón de años, me recibí de periodista. Por lo tanto, mi vocación inicial, y sigue siendo, es la de comunicar. Con el tiempo fui indagando en las conductas humanas y seguramente como todos ustedes, incursionando en diferentes áreas, tratando de alcanzar una mayor y mejor comprensión respecto de esto, de qué somos y quiénes somos, como seres humanos, como individuos habitantes de este planeta, tratando de sobrevivir a las fobias, a los miedos, a las presiones externas, a los problemas de nuestro propio inconsciente por resolver, etc. Primera cosa que les quiero dejar, que seguramente ustedes practican, es hacerle caso a su ser. Y hacerle caso al propio ser significa darle un valor a esta existencia que tenemos y que no es comparable a otras existencias. Por mucho que ahora las redes sociales convoquen al me gusta, o la cantidad de visitas en los canales de YouTube que parecieran dar garantía de que aquello que se observa, de que eso que se comparte, realmente tiene una validez, tiene un sentido de verdad. La verdad individual habita en cada uno de nosotros y hay que escuchar al propio ser sin compararse. Lo siguiente, en cada uno de nosotros hay un científico, hay un inventor, hay un investigador, y también hay que darse permiso para ello. De hecho, algunos postulados que he desarrollado, algunas teorías, surgieron mientras batía un bizcochuelo. Creo que cada uno de nosotros, cortando el pasto del jardín, preparando la comida para un hijo o para un nieto, haciéndole una cena a la pareja, puede de repente vivenciar lo que hoy se conoce como un déjà vu, como una intuición o una percepción. Y eso viene de un dato, no es la intuición algo mágico, me vino esto, me bajó aquello, canalicé lo otro. En realidad, la intuición es el resultado de una información que proviene de alguna parte. Jung diría del inconsciente colectivo. En el Akash, para los registros akáshicos, existe una memoria universal donde la información se guarda. Hoy es la nube de Google, donde todo esto que estamos haciendo ahora, las fotos, los videos, las conversaciones de WhatsApp, todo se guarda porque toda información, desde el principio de los tiempos, está almacenada. Entonces, hacerle caso al ser es seguir la intuición y por sobre todas las cosas, darle muchísimo valor a esta existencia que tiene un sentido. Más allá de, como digo, compararse con otros si tienen más o menos rating en eso que realizan. Cada uno vino a hacer algo y es lo mejor que tenemos para hacer y dar. Así es que hay que poner en práctica esto. Vamos un poco al tema de los números. Hace algunos años, indagando, decían las conductas humanas, orillé un poco el tema de la numerología. Muchísimos de ustedes conocen seguramente del tema. Y se decía y se dice todavía que esa es la numerología pitagórica. No voy a entrar en un tema, aquí hay gente que conoce mi parecer al respecto. No existe tal numerología pitagórica porque Pitágoras no desarrolló, por supuesto, ninguna numerología, no existen textos ni constancias de que haya desarrollado un análisis de la personalidad humana con respecto a códigos numéricos. El trabajo de Pitágoras, del que hay poco escrito y mucho transmitido por discípulos e historiadores que recogieron información, no hablan de ese número pitagórico,
hablan de la tetractis, que es otra cosa y no tiene que ver con un método de adivinación. Entonces, hurgando en la numerología me di cuenta que este sistema de relacionar tablas de lengua inglesa con los nombres y apellidos da un resultado pero con imperfecciones. Entonces, al investigar, di con una técnica que se aplica perfectamente de manera individual, que no responde a tablas y que permite un abordaje completo con ese consultante, con ese paciente, abarcando la psicología, la filosofía y el número no basado en tablas. Bien, a ver si esto lo hacemos bien, que me dijo que con este pasamos al siguiente. Sí, bueno, hace unos pocos años, esta era yo, ahí tenía 6 años en mi escuela primaria, creo que mi vocación era esa, solo que el micrófono era diferente, comunicar. ¿Por qué puse esto en primer lugar? Desde el inicio de los tiempos, según dice la física con el Big Bang, los libros sagrados de todas las religiones, el comienzo de todo fue una comunicación. Desde un átomo que haya comunicado, una partícula que haya comunicado lo que comunicó, hasta Dios en cualquiera de las religiones, hay un verbo, un logos, un principio que comunica, que informa algo. Eso, ese principio, esa palabra, ese sonido, ese om, como cada quien lo considere, esa explosión del Big Bang, dio por resultado una creación. Quiere decir que comunicar es crear. La palabra que yo estoy emitiendo en este momento está creando una suerte de realidad. También lo hacen los pensamientos. Pero el tema es que lo que vamos a comunicar, sabiendo que crea algo en nosotros, deberíamos ser como un poco más conscientes en esta era de preguntarnos qué es lo que en verdad queremos comunicar. Muchas veces dicen que un silencio vale muchísimo más que muchas palabras sin ningún sentido, pero la realidad es que la comunicación crea. Por lo tanto, deberíamos revisar esto. ¿Qué estamos creando cada día? Bien, seguramente nos habremos preguntado más de una vez de qué estamos hechos. Un biólogo diría de células, un físico de partículas, un psicólogo de memorias del pasado y de un inconsciente que pugna por salir. La realidad es que hoy por hoy sabemos que estamos hechos de paquetes de información, que somos paquetes de información. ¿Qué es eso? Un conjunto de datos. Ahora, esto es poco romántico, pero si lo quieren trasladar incluso a situaciones románticas o amorosas, también está todo eso codificado, e incluso hoy con la cantidad de fotografías que estamos subiendo en las redes, encriptado. Si no estuviese la información encriptada, no cabría en ningún sistema. Entonces, somos paquetes de información. ¿Sabemos algo al respecto de eso? ¿Nos preguntamos verdaderamente de qué estamos hechos? Y vuelvo a la invitación primera. No es necesario saber de física, ni de psicología, ni de matemática, ni de biología. Lo que hay que hacer es atreverse a preguntarse. Cada quien saque su conclusión. ¿De qué estoy hecho? ¿De qué? Y analicen, y analicen, y analicen. Hurguen en ello. Todos vamos en busca de identificarnos, porque nos sentimos solos, vacíos y más conscientes de lo que significa morir si nos sentimos identificados con algo. Algunos con un equipo de fútbol, otros con un partido político, con un dogma religioso. Buscamos identificarnos y nos pasamos el día tratando de no desidentificarnos ni de la profesión, ni de la relación con un otro. Tratamos de mantenernos en ese lugar hasta que llega la noche. Y con la noche, aunque se esté en familia, en pareja y acompañado, uno toma contacto con la soledad. Esa soledad que sabe que es lo único real, porque cada uno de nosotros, aún en compañía, estamos solos. Y entonces cuando nos dormimos, esa soledad se va de viaje y en los sueños crea una nueva realidad. Una realidad que también se identifica, porque si uno se despierta y cuenta los sueños, luego al contar los sueños, cuenta un sueño donde se ha sentido identificado con el soñador. Al decir de Buda, con respecto a que el humano sufre porque se encuentra apegado a dos puntos, o puntos suspensivos mejor dicho,
se han hecho tantas interpretaciones en las últimas décadas que se ha llegado a pensar que había que desapegar de todo lo material, comer en un cuenco de arroz, tratar de ser un mendicante, cuando en realidad no fue eso exactamente lo que había dicho Buda, sino que había que desapegar, pero desapegar de algo. ¿De qué tendríamos que desapegar los humanos? Quizá hace 2500 años no se podía explicar de la misma manera como ahora, que lo vivimos desde la mañana hasta la noche, esto de vivir apegados al conflicto. Vivimos apegados al conflicto, cualquier tipo de conflicto, todos los tenemos. A veces tenemos mucho más de lo que imaginaríamos que podíamos llegar a soportar. El tema es que cuando, y esto también los invito a que lo hagan una tarde, una noche, varias mañanas durante un viaje, pregúntense acerca de ese conflicto que les aqueja en el momento en que les aqueja un gran conflicto. Y por un instante, vean en su mente qué sucedería si sueltan el conflicto. Ah, pero que viva, con lo que me hizo, con lo que me dejó de hacer, con lo que no me pagó. Hagan el intento, hagan el intento. Cuando sueltan el conflicto, se encuentran que al soltar el conflicto son libres. No sé si han hecho la experiencia, yo hice alguna vez la experiencia y se siente la libertad. Pero esa libertad genera un miedo profundo y caótico, porque la mente humana no sabe lo que es la libertad. Ninguno de nosotros profesamos la libertad de la mente. No sabemos qué significa desapegar. Ese es el mayor apego, el apego al conflicto. Porque el conflicto, aún en el sufrimiento, y de eso habla la psicología, aún en el sufrimiento nos da una certeza, porque eso lo conocemos, yo sé cómo manejarlo. Tomo esta pastilla, me peleo y discuto, rompo cosas, me ausento, me deprimo. Yo sé cómo pilotearlo, pero no sé qué hacer con la libertad. Parece una soncera, pero en realidad es algo bastante serio y bastante importante. Ahora, ¿por qué si nos damos cuenta que algo nos fastidia, que nos incomoda, que nos pone mal, no estamos dispuestos a observarlo con atención? A parar en el detalle y en lugar de escondernos y decir, bueno, no, esto ya va a pasar, no me voy a poner a mirar esto. ¿Por qué no queremos detenernos a observar eso? Por algo muy sencillo, por el tiempo. La vida es corta, tenemos pocos años por vivir. Y esto de ponernos a reflexionar estas pavadas que dice esta señora, llevan tiempo. Y el tiempo no está para perderse. Pues yo los invito también a pensar sobre eso. ¿Qué es el tiempo? No vamos a hablar de cada cosa, ¿sí? Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Es algo realmente tangible? ¿Es una sustancia? ¿Qué es el tiempo? ¿O es, en realidad, la medida del espacio? Y esto sería como otro postulado batiendo un bizcochuelo. Pero en realidad, pónganse a pensar. El tiempo es el resultado del pensamiento. No existe el tiempo cuando no se piensa en el porvenir o en lo que pasó. La mente se desliza entre el pasado y el futuro constantemente y en la medida en que se desliza genera el tiempo. Para volver a escuchar, para volver a pensar. Pero el tiempo es el resultado de un pensamiento. Uno dice, sí, pero ¿y el almanaque? Podríamos charlar todo esto y veríamos que llegaríamos a una conclusión. Y la conclusión es que es producto de la mente. Por ejemplo, a Descartes se lo analizó y se terminó diciendo o concluyendo que fue el padre del racionalismo. Pero en realidad Descartes dijo, pienso, ergo sum, pienso, luego existo. Y se pensó, claro, todo tiene que ver con la razón. No. Descartes dijo, pienso, por lo tanto existo. Es decir, la realidad, igual que decía Buda, es la consecuencia de la idea, del pensamiento. ¿De dónde surge lo que consideramos real? De la mente. Pero se necesitaron muchísimos siglos para que se entienda de qué se trataba esa frase, que no tenía que ver con el principio de una corriente filosófica. En realidad, y esto muy breve, cada uno de nosotros vivimos los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. El presente, lo que nosotros llamamos presente, que en verdad no existe, porque yo subí acá hace 10, 15 minutos y ya es pasado. Entonces, el presente en realidad es como la tabla de surf, la tabla en el océano, es decir, es un deslizarse en eso que llamamos tiempo, pero no puede asirse el presente. Hagan el intento, ningún instante puede asirse, de ninguna manera.
porque en realidad todo es un constante fluir y vivimos entre todos los tiempos. ¿Y qué rol estamos desarrollando nosotros? Somos como el dispositivo, como el celular, el testigo del tiempo. A través de esto que somos en esta experiencia, el tiempo va pasando a través de nosotros, pero vivimos todos los tiempos a la vez. Esto del desdoblamiento del tiempo de Garnier, vivimos todos, son cosas separadas, pero el protagonista de los tres tiempos es el sí mismo. No hay tres cosas, es una sola cosa, desdoblada en tres. No hay que tener miedo de dedicarle tiempo a reflexionar, porque no se pierde nada, se gana en todo caso. Y buscamos permanentemente a través de la psicología, de la autoindagación, consultando al médico, haciendo un registro akáshico, etc., tratamos de indagar respecto de los cimientos, de dónde viene este problema que tengo, por qué tengo este conflicto, este dolor, esta angustia. Está en los cimientos del alma, es decir, en el origen, desde el comienzo, en que nos empezamos a desarrollar, a desenvolver como, digamos, entre comillas, personas. Persona es una máscara. Y consideramos que tenemos cimientos en la tierra, pero tenemos cimientos en el cielo. No estamos hechos solamente de la tierra. Y esto no es algo de metafísica, algo misterioso, una incógnita, uy, ¿de qué está hablando? En realidad también, si buscamos libros antiguos, libros sagrados, vamos a encontrar de que el humano procede del cosmos. Si uno dice de otro planeta, tampoco vamos a entrar en detalles, pero en realidad, incluso la Tierra completa es la consecuencia de una evolución de un proceso. Big Bang, no Big Bang, pero es un proceso. Y dentro de ese proceso nosotros habitamos, pisamos un suelo, tenemos una raíz en la tierra, pero cuando nosotros miramos al cielo, hay quienes creen por su religión en un Dios, en alguien que habita en ese cielo. Otros piensan en los extraterrestres, es decir, otros seres con cualquier tipo de forma, en otra dimensión, habitando en ese cielo. No tenemos un cimiento solamente en la tierra, tenemos un cimiento en la tierra y en el cielo. ¿Y cómo se indaga? Pues hay gente que se ocupa de la astrología, de la astronomía, de la mitología, y se va de esa forma a analizar esos cimientos en el cielo. Pero tenemos estos cimientos en la tierra también. Vayamos al tema del nombre para ir avanzando. Todos tenemos un nombre que nos han puesto nuestros padres, que es un deseo de los abuelos, que reemplaza a un familiar que ha fallecido, es una promesa que hicieron nuestros padres, la eligieron nuestros hermanos. En la antigüedad en Grecia existían los que le ponían el nombre a los que iban a nacer, producto de un estudio, de un análisis profundo de si ese nombre le iba a corresponder o no al recién nacido. Y lo mismo los ancestros, los abuelos, en culturas como por ejemplo las mayas, donde también el nombre era puesto no por casualidad y era muy estudiado, y según el día en que nacía, si no era conveniente de acuerdo al calendario de la cuenta larga o corta, no se le ponía ese nombre, se cambiaba ese nombre. O sea que el nombre que traemos tiene un sentido. Para algunos de nosotros puede ser que el nombre se lo hayamos dado a nuestros padres antes de encarnar, porque ya traíamos ese nombre o ya lo portábamos. Para cada quien, el motivo por el cual tiene su nombre puede tener una explicación diferente. Pero hay algo muy interesante en el Crátilo de Platón, donde a través de la expresión de Sócrates, Platón expresa que el nombre es anterior a lo nombrado. Antes de que una persona fuese nombrada, el nombre ya existía. Y nosotros nos preguntamos, ¿y eso qué tendría que ver con los números, digamos? Es que 8 siglos más tarde de Platón, un neoplatónico, Plotino, se ocupa a través de las Eneadas de hablar del número, y cuando analiza el número, llega a la misma conclusión, que Platón con el Crátilo respecto del nombre, pero aquí respecto del número. ¿Qué dice Plotino? En síntesis, el número es anterior a lo numerado. Entonces, el nombre y el número son anteriores a lo nombrado y a lo numerado, es decir, anteriores a esta presencia nuestra haciendo esta experiencia. Hay algo que nos antecede.
De esta relación, les decía antes, entre el número y el nombre, surge la psiconumerosofía. No voy a desarrollar el tema, pero ya les expliqué que es un enfoque, un abordaje holístico, pero completo, acerca de la personalidad humana. En psiconumerosofía, por ejemplo, existe algo que yo denomino código de frecuencia, que está basado en la fecha de nacimiento, y existen 81. 8 más 1, 9. Es decir, si reducimos cualquier número a un dígito, siempre nos va a dar un número del 1 al 9. Y esta relación de 81 códigos son 81, ni uno más ni uno menos. Y también uno podría preguntarse si esto es casual. Cuando hablamos de analizar los números, los nombres y pensamos en el destino, nos entra un poquito como de miedo y de angustia, y aparte de insatisfacción con esto de que algún tipo de análisis de nuestros programas humanos pudiesen dar por conclusión que tenemos un programa predeterminado. Pues deberíamos relajarnos un poco. Primero coincidamos en que el viaje que iniciamos tiene un punto de salida y un punto de llegada, y que así como hemos nacido, sabemos que vamos a perecer, porque lo que nace muere, no muere lo que no ha nacido. Por lo tanto, eso nos es común a todos, ese destino es común a la humanidad. Ahora la pregunta es, claro, es referida a este otro destino en el camino, mientras yo voy transitando este andar día a día. ¿Qué parte de esto ya está escrito? Para los que creen en la reencarnación, todo. Hay un libreto. Para la cábala hay un libreto. Para los astrólogos dicen que la carta natal es leer ese libreto. Desde la psiconumerosofía no hay un libreto estricto, pero sí hay una tendencia. Entonces uno dice, pero ¿cómo si? ¿Hay un determinismo entonces? No es que hay un determinismo. Voy a poner este ejemplo cortito y ya vamos como cerrando esto. Imaginemos el GPS hace 5 o 6 siglos atrás. ¿Qué hubiese dicho la iglesia? Que hay una mujer poseída adentro de un dispositivo que habla varias lenguas y que además dice anticipadamente, porque es bruja, que en varios kilómetros más adelante hay un obstáculo en el camino. Pero de verdad lo digo, ¿hubiesen dicho eso? Hoy sabemos que es tecnología, que hay 3 satélites a una distancia de la superficie terrestre que envían a la vez una información a ese dispositivo inteligente, y con esa información existe una previsión de un estado de la ruta. Bueno, hagamos esa comparación, si se quiere, con el tema del programa del destino del humano. Es decir, ¿cómo podríamos estar sabiendo algo, una tendencia, no digamos algo definitivo, una tendencia en el programa humano, exactamente por lo mismo? Porque hay una observación que se hace a distancia y velocidad que no es la que nosotros realizamos en el paso a paso. ¿Y quién puede hacer esa observación? Los chamanes lo hacen en el chamanismo, pueden hacer esa observación. Desde la psiconumerosofía lo hace un cálculo matemático que está basado en algo que se llama factor más 1, que se puede estudiar en la filosofía y que los mayas también lo aplicaban. O sea, tiene un fundamento filosófico y matemático. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la vida es una casualidad, si hemos nacido por un exabrupto de la naturaleza o realmente tiene un sentido nuestra vida. Todo está correcto. Recuerden lo que dije al principio, o que sugerí al principio. Aquello que yo siento que es la verdad, es mi verdad. No me tengo que comparar con otro a ver qué dice, qué opina. Yo opino esto. Bueno, entonces preguntarse, mi invitación es a que se pregunten, no que acepten, no que aseveren. Yo no canalizo a nadie, no tengo esas vanidades. Lo mío es trabajo de campo, en mi campo, batiendo bizcochuelos o haciendo plantas. Esa es mi tarea. Y luego lo comunico y lo comparto. ¿Pero para qué? Para invitarlos a que ustedes reflexionen, nada más y nada menos. Que se tomen ese tiempo, que no es perder tiempo, para reflexionar. Entonces, ¿la vida es una casualidad? Los que estamos acá sentados, ¿estamos por casualidad? ¿Por qué están ustedes y no otros? ¿Por qué yo estoy hablando a esta hora y no en otro horario? ¿Por qué nos encontramos hoy? No es casualidad. Si alguien vio, esto va a quedar en YouTube, pero la serie Touch,
que creo que está en Netflix y les estoy haciendo publicidad. Vale la pena, vale la pena. Los invito a que lo vean porque más allá de la historia del nene autista y la dificultad de su papá para encontrar un lenguaje en común con su hijo porque no podía hacer touch, no se podían tocar. Más allá de eso, lo que invita a reflexionar esa serie es acerca de las coordenadas. Coordenadas, gente, esto es una coordenada. Lo que está sucediendo en este momento es una coordenada. Yo me pregunto, yo venía para dar esta charla y estuve todo un día con un stand. Yo le decía, ¿por qué estuve ahí? No sé, porque de las personas con las que he compartido el día de hoy, algo habrá quedado en alguna persona que era necesario y algo quedó en mí que era necesario. No estamos porque sí en la vida. De los miles de millones de habitantes que somos, ¿por qué coincidimos tales o cuales en un tren? Y del tren en tal vagón, y de ese vagón en tal asiento. Entonces uno dice, pero es todo casualidad, es aleatorio. Sí, el cerebro, la sinapsis cerebral es sumamente aleatoria, es un loquero realmente la velocidad como funciona. Y uno podría preguntarse, ¿y quién es el administrador de esto? Porque yo, desde el yo ego, la verdad, no tengo ni idea de cómo funciona este programa. ¿Y quién es que administra este programa? Digo, para que se pregunten. Finalmente, cuando nos miramos en el espejo una mañana, una tarde, una noche, decimos, ¿quiénes somos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desconocidos? No sabemos de dónde venimos, ni de dónde, hacia dónde vamos, por qué estamos, si es casual, si no es casual, si pierdo el tiempo, si mi nombre dice algo, si no dice. Nos preguntamos eso más de una vez. Y creemos que somos lo que vemos en el espejo, cuando en realidad lo que está en el espejo, como bien se sabe, es una imagen. No estamos dentro del espejo, es una imagen del espejo. Entonces, y lo veo tan claro, ¿por qué me cuesta tanto entender que lo que mi mente acepta como real es simplemente una imagen? El punto hacia donde quiero ir con todo esto, y ya terminamos, es que en realidad a lo largo de la vida, esto que comentaba al principio, le damos tan poco valor a eso que somos. Pensamos que nos falta siempre 5 para el peso, porque el otro es más alto, es más lindo, es más bueno, habla mejor, sabe, estudió, tiene dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, por esa cuestión del comienzo, de tratar de identificarnos, tomamos posiciones. Y cuando tomamos posiciones, perdemos el control del vehículo. Este vehículo tiene un conductor, uno solo, porque cuando uno comienza con el tema, y discúlpenme, soy provocadora, les decía al principio, con las canalizaciones, revisen si están canalizando o están siendo parasitados. Porque no quiero poner nombres de diferentes religiones o culturas en cuanto a que, si lo podemos poner en palabras simples, todos los grandes maestros y maestras ascendidos y despiertos han pasado por el proceso de ser paridos. Todos, haya sido por una concepción espiritual, han sido paridos, o sea, tuvieron que ponerle el cuerpo. Por lo tanto, si yo le estoy poniendo el cuerpo a mi vida, no quiero que nadie me parasite, porque si tengo que canalizar a alguien, tiene que ser a Grace. Es un parecer de Grace, para que ustedes reflexionen. No es que esta sea una verdad, es la verdad de Grace, para Grace. Pero piensen esto. Entonces, la persona que tiene que canalizarnos es el sí mismo, y nosotros tenemos que dar con eso, qué es y quiénes somos. Cuando nos queremos identificar porque pensamos que no valemos nada, tomamos una posición. ¿Cuál es la posición? En realidad ninguna. Los que toman posición son los que están en los extremos de nosotros y nos tironean. Y entonces nosotros, creyendo que estamos bien de un lado o del otro, en realidad somos lo más delgado por donde se va a cortar el hilo. Y finalmente, esto que quiero dejarles es que nosotros somos semilla. Y de nuestra semilla, de nuestra simiente, solo puede crecer esta planta. Esta planta que va a emerger de esta semilla es lo único posible que cada uno de nosotros tiene para dar y hacer. La semilla es el pasado, la planta es el presente, el fruto es el futuro. Cuando una semilla cae en una endija en medio de la tierra seca, tiene una oportunidad de brotar. Quiero dejarles esto. Nosotros no somos las orillas del río.
somos el río. Nosotros no somos las orillas de la tierra rajada que producen esa grieta. Somos la semilla que tiene que brotar. Y como tal, la invitación de toda esta charla es, nuestro nombre tiene un sentido, la fecha en que hemos nacido tiene un sentido. Vinimos para brotar de la semilla que somos y tenemos que convertirnos en eso, en la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias.